Una vez se hubo calmado Sir Galed, volvimos a la guarida y nos puso al corriente. El temible caballero negro sometía a los alrededores con puño de hierro. Sus orígenes eran un misterio, pero su poder y capacidad tecnológica eran impresionantes. Hasta había creado una guardia robótica que patrullaba incansable y sin piedad. Galed había sido capturado al intentar acabar con ellos a solas. Bentley buscó en todas las bases de datos de criminales sin éxito. Solo teníamos más preguntas. ¿Habría hecho Le Paradox un aliado en esta época? ¿Cómo había creado el Caballero Negro estos monstruos mecánicos? Cuando le explicamos a Sir Galed quiénes éramos, no supimos si nos creyó. Pero poco importaba. Emocionado empezó a hablar de batirse con el enemigo y restaurar la honra de los Cooper. Era apasionado, sin duda. Habría que atarlo en corto hasta que averiguásemos qué estaba pasando. Cuando Bentley regresó a la guarida, se encerró en su caparazón y se negó a salir. Nadie podía culparle. Puede que Penélope hubiese traicionado nuestra confianza y amistad, pero le había roto el corazón a Bentley. Se sentía responsable de nuestra situación, pero no era culpa suya. Intentamos convencerlo de que saliera, sin éxito. Parecía que tendría que volver con nosotros por su propio pie. Desgraciadamente no teníamos tiempo para esperar. Teníamos un villano que derrotar, con la ayuda de Bentley o sin ella. Y esta vez era algo personal. Contactamos con Dimitri, que se puso a hablar de tormentas de arena y baba de camello. Al fin logramos descifrar que se refería a mi antepasado Salim al-Kupar, que estaba en apuros. Lo que significaba que teníamos que ir a la antigua Arabia. Esta vez Carmelita nos dio la solución. En el museo había logrado escamotear una moneda de oro como prueba antes de que Le Paradox la atrapara. Y teníamos suerte, ya que la antigua pieza de oro era justo lo que necesitábamos. Mientras nos preparábamos para partir, todos estábamos pendientes de Bentley. Él restaba valor a su egoísmo y se negaba a reconocer que nos había salvado. Tenía más confianza en sí mismo, fruto de enfrentarse a sus fantasmas personales. Había sufrido mucho, pero cuando llegó el momento se repuso y volvió más fuerte que nunca. Estaba seguro de dos cosas. No podía estar más orgulloso de Bentley, e íbamos a necesitar sus fuerzas redobladas para acabar con el Arabia para buscar a Salim al-Kupar, un antepasado que poseía el sigilo de 40 ladrones. No fue una sorpresa que Bentley confirmase que era miembro de los famosos 40 ladrones. Por una vez parecía que tendríamos apoyo suficiente para llevar a cabo el trabajo. Sin embargo, al llegar, nos llevamos la sorpresa de que la mayoría se había jubilado. Después de hacerse ricos y mayores, habían decidido dejar el negocio para disfrutar de un retiro dorado. Lo que no fue tan sorprendente fue la presencia inequívoca de Cyril Le Paradox. Había guardias de aspecto siniestro patrullando por todas partes. Parecía claro que algo estaba pasando. Después de investigar, Bentley nos dio aún peores noticias. Nadie había visto a Salim al-Kupar en una buena temporada. Había estado trabajando con algunos de los ladrones, pero desapareció sin más. ¿Dónde estaba? Era lo primero que debíamos averiguar. En la guarida nos presentamos rápidamente mientras Salim se daba un atracón. Nos contó su problema. Había llegado alguien nuevo a la ciudad. Se hacía llamar Miss Desiree y movía gran cantidad de dinero. No hacía falta ser un genio para saber quién era aquí la teniente viajera del tiempo. Salim y los 3 ladrones que quedaban decidieron dar un último golpe antes de retirarse.
El objetivo, Miss Decibel. Por supuesto, con su tecnología capturó a sus hermanos ladrones con facilidad. Salim intentaba idear un plan para rescatarlos desde entonces. Bentley descubrió algunos datos interesantes. Miss Decibel procedía de una adinerada familia británica. Su pasión era la música clásica. Por desgracia, su falta de talento, unida a un carácter irascible, era un cóctel explosivo. Después de sufrir un extraño accidente durante una rabieta, le fue imposible volver a tocar música con normalidad. Sin embargo, cuando descubrió que podía controlar a otras personas con sonidos hipnóticos, nació una nueva criminal. Empezó a usar su diabólico talento para el mal, obligando a la gente a cometer crímenes en su nombre. Le hablamos a Salim del Paradox, y extrañamente el asunto pareció tener sentido para él. Lo malo es que no estaba del todo convencido de que estuviéramos aquí para ayudarlo. No me quedaba otra que demostrar mis aptitudes una vez más. Habíamos detenido a Miss Decibel, pero era inútil. Estábamos contra las cuerdas. Le Paradox nos había ganado por la mano. Tenía todas las cartas. Carmelita, los bastones de mis antepasados y su falso pedigrí. El equipo nunca se había sentido tan derrotado y hablar con Dimitri no ayudó. Estaba histérico y gritaba algo sobre tener que menear el esqueleto en la City del croissant. Así que, para variar, lo que decía no tenía sentido. Pero el mensaje estaba claro. Había que volver a casa. Quizá nos hubieran derribado, pero no nos habíamos rendido. Nos jugábamos demasiado, la vida de toda la gente a la que queríamos, por no hablar del futuro de nuestra propia existencia. Había que arreglar las cosas como fuera. Mientras viajábamos al futuro hacia París, sabía que libraríamos el combate de nuestras vidas. Al fin, llegamos a solo para descubrir un lugar que apenas reconocíamos. Era obvio que ahora Le Paradox lo controlaba todo, ya que su cara cubría la ciudad como un sarpullido. Lo único bueno era que Bentley pudo encontrar mucha información, incluido el hecho de que Le Paradox pertenecía a una familia de ladrones. Y entonces descubrimos algo gordo. Yo sabía que el robo del diamante más grande del mundo convirtió a mi padre en un ladrón legendario. Pero lo que no sabía era que el padre de Le Paradox planeó robarlo primero y culpar luego a mi padre por el crimen. Lo que pasó es que fue demasiado lento y lo pillaron. Sin su padre, Le Paradox no tenía nadie que le enseñase el negocio familiar. Y tras fracasar en varios golpes, acabó en prisión. Fue ahí, irónicamente, donde por fin recibió su educación criminal. Tras ser puesto en libertad, Le Paradox aparentó ser un ciudadano respetable. En realidad, usó sus contactos en prisión para formar su propio sindicato y comenzó a planear golpes por todo el mundo. En aquellos días, viajaba como coleccionista de arte multimillonario, mientras que su verdadero negocio consistía en traficar con tesoros robados. Estaba claro que culpaba a los Cooper de las desgracias de su familia y planeaba eliminarlos. Tenía que detenerlo, pero primero debía rescatar a Carmelita. Ha pasado tiempo desde aquella noche, pero aún no hay señal de Sly ni de ese dirigible. La mofeta estaba en las últimas, así que cuando lo recogieron, se alegró de verlos. Dicen que se ganó una celda especial incomunicada, donde lo único que coleccionará serán caras. Tanto París como el Latronius Mapachibus volvieron a la normalidad, pero eso no nos hacía sentir mucho mejor. Al principio nos limitamos a esperar, asumiendo que Sly aparecería como siempre, pero cuando los días se volvieron semanas, tuvimos que enfrentarnos al hecho de que había desaparecido. Ha sido duro para todos. Hemos dejado de comentarlo todo el rato, pero sé que es lo único en lo que pensamos, aunque lo demostremos de formas diferentes. Murray parece tan alegre como siempre, pero percibo que tiene una nueva capa de seriedad. Ahora está en el circuito profesional de lucha libre,
y se está esforzando al límite. Dice que es para divertirse, pero sé que lo hace para mantener en forma su habilidad luchadora. Como todos nosotros, quiere estar listo para cuando localicemos a Sly. Carmelita volvió a la Interpol, en donde se refugió en el trabajo atrapando criminales a ritmo récord. Ha estado tan ocupada que hace tiempo que no la veo. Mis fuentes me dicen que lleva su propia investigación sobre el paradero de Sly, así que tampoco ha perdido la esperanza. De todos nosotros, creo que es la que más a pecho se ha tomado la desaparición, aunque nunca lo demuestra. Al menos no en público. En cuanto a mí, continúo la búsqueda, pero es duro. Incluso con toda mi tecnología no he encontrado ninguna pista. La máquina del tiempo no ayuda, ya que necesitaríamos saber dónde está Sly para que funcionase. De lo contrario, saltaríamos a ciegas y eso podría causarnos más problemas. A veces me desanimo, pero nunca me rendiré, porque sé que Sly sigue ahí fuera, y sé que donde quiera que esté lo encontraremos. Ryoichi Cooper siguió refinando sus técnicas de maestro ninja, además de su sushi. Y aunque nunca detectaban sus robos, su restaurante de sushi era considerado el mejor de Japón. El jefe sigue preso. Fue trasladado a una cárcel sudamericana en la que ahora trabaja liando puros. Desafortunadamente para él, no se permite fumar. Tennessee el niño Cooper recuperó su oro y su lugar en la historia como el más grande forajido del salvaje oeste. Su creció aún más cuando pasó de robar bancos a robar trenes. A Toothpick lo arrestaron y pasó a formar parte de una cadena de presos que trabajaba en vías férreas. Finalmente se quedó sordo y cayó en el olvido. Cooper Cavernícola continuó con su entretenimiento físico y volvió a su papel de extraordinario ladrón de huevos. Quizás lo más importante sea que se convirtió en un pionero con el uso de su bastón como herramienta de robo. Gris fue condenado a una larga sentencia en prisión y comenzó una nueva carrera como rapero. En su tiempo libre pinta retratos de sus compañeros de cárcel. Sir Gareth Cooper volvió a sus aventuras heroicas y formó la Orden de Caballeros de Cooper, un grupo que se dedicaba a robar a nobles corruptos. También se convirtió en un actor de éxito, aunque demasiado dramático. Penélope fue enviada a la mejor prisión de alta seguridad de toda Europa, de donde se escapó de inmediato. Sigue en paradero desconocido y la policía no tiene ni una pista. No, recientemente he recibido misteriosas postales. Salim Al-Kupar abandonó finalmente los robos y se echó una larga siesta. Soñó con un lucrativo y nuevo negocio. Situando su camello por la ciudad, vendía tentempiés a clientes hambrientos. Tuvo un éxito. Después de que la encerraran, Miss Decibel decidió hacer algunos cambios. Hizo que le extirparan el cuerno de la trompa, se apuntó a clases para controlar su ira y comenzó a enseñar música a los otros presos. Si mantiene su buena conducta, podría conseguir la libertad condicional. Dimitri volvió a sus vagabundeos de célebre submarinista e incluso lanzó una nueva línea de moda. Tiene tanto éxito que hay un programa de televisión que sigue sus aventuras. Se titula Submarinista Disco. A Le Paradox le congelaron todos sus bienes, incluida su colección de arte, y todo fue donado a la ciudad de París. Su dirección actual corresponde a una pequeña celda de reclusión en solitario, construida especialmente a prueba de olores. Supongo que es bueno para los guardias, ya que va a quedarse a vivir allí durante mucho tiempo.
Y ese parece ser el final.